Bueno, chicos, como tenemos pendiente la clase de ahora, pueden checar en sus libros la parte de cuadriláteros, en sus copias. Sí, ¿ya tienen todos sus libros? ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Bueno, yo creo que todos ustedes no tenemos ninguna duda en cuanto a lo que es un cuadrilátero, ¿sí? Tengo aquí una presentación pequeña. Pero bueno, un cuadrilátero es un polígono de 4 lados, ¿sí? Porque ya habíamos visto los polígonos. Los polígonos pueden tener muchos lados. En este caso, los que solamente tienen 4 lados son cuadriláteros. Por eso el nombre obvio, ¿no? De cuadriláteros, porque solamente tienen 4 lados. Y como vemos aquí, nos muestran el trapecio, el paralelogramo, el rectángulo, el rombo y el cuadrado. Pero antes de entrar en esta de fondo, en cada uno de ellos, yo quiero que veamos que los cuadriláteros se van clasificando en dos, en lo que es trapecio y lo que son paralelogramos. Dentro del paralelogramo está el rombo y el rectángulo, y entre ellos dos está el cuadrado. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué entre ellos dos está el cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver, antes de entrar a las propiedades como viene el libro, tenemos aquí que también los cuadriláteros, hay cuadriláteros convexos y no convexos, ¿sí? En los cuadriláteros, vemos aquí un cuadrilátero convexo que tiene el vértice A, B, C, D, y este cuadrilátero no convexo que tiene los vértices, perdón, aquí no es A, aquí es P. P, Q, R y S. ¿Sí? Tienen 4 ángulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a ver la notación de los cuadriláteros, como lo hemos visto en los triángulos, va a partir del primer vértice. En este caso es A, B, C, D. Esa sería la notación del cuadrilátero A, B, C, D. Y en esta, la notación de este cuadrilátero no convexo sería cuadrilátero PQRS. No sé si se acuerdan que en los triángulos veamos triángulo ABC o triángulo PQR o triángulo, y así nombrábamos los triángulos. Igual aquí, vamos a hablar del cuadrilátero ABCD o el cuadrilátero PQRS, y es la forma como podemos, están tocando. Podemos checar lo de los cuadriláteros. Ahora, miren, en lo que me están tocando, quisiera que copiaran esta parte en su libreta. Muy rápido, un segundo. Esperen un segundo, ahorita lo explico. ¿Qué parte lo de... Ay, ya se fue. Hola, Yacer. Yacer, háblame.
Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿Me extrañas? sí. Yo también. Tengo el micrófono activado. Bueno, perdón. Estaban aquí, toque, toque, toque. Era un cobrador de la basura en lugar de... Parecía que lo estaban persiguiendo. Bueno, seguimos con esto. Entonces, la notación va del primer vértice al último, ¿ok? Las diagonales. Todo cuadrilátero tiene dos diagonales. En este caso, tenemos la diagonal AC. Ups. Sería un poco chueca. Tenemos la diagonal AC y tenemos la diagonal BD. En este caso tenemos, acuérdense que la diagonal tiene que pasar por el centro del polígono. Tenemos la diagonal PR y la diagonal, en este caso como es no convexo, es la diagonal QR que pasa por fuera del polígono o del cuadrilátero en este caso, que también es un polígono, ¿no? A ver, ¿qué pasó, Yaret? ¿Levantaste la mano? Sí, oiga, es que no sé si soy yo o es usted, pero es que como que se quedó su pantalla, o sea, lo que está compartiendo, no sé si está dibujando o haciendo algo, pero a mí me sigue apareciendo lo mismo de cuadrilátero. A ver, alguien más. A ver, ¿cómo? No te oí bien. O sea, Ah, que lo que ya ve que está compartiendo pantalla. ujú. Supongo que ya no está en la misma parte que cuando entró y está explicando con líneas o algo así. A mí no me aparece nada. ¿A alguien más no le aparece nada? A mí. A ver, ahí va. ¿Ya les aparece? Ya. Ahí les sigue apareciendo, ¿verdad? ¿A alguien no le aparece la pantalla? ¿A alguien no le aparece la pantalla? Bueno, estábamos hablando que en este caso, esto es lo que no vieron, me imagino, cuando tracé esta recta. Tenemos que las diagonales, en este caso es la diagonal AC y la diagonal BD. En el no convexo sería la diagonal PR y la diagonal QR. La diagonal QR pasa por fuera de este polígono no convexo. Está no convexo en el vértice R. Si lo ven, está hacia adentro, ¿no? Y por último, tenemos aquí que la suma de los ángulos interiores A, B, C y D, la suma de los ángulos interiores nos dan 360 grados. ¿Sí? Entonces aquí podemos deducir de entrada dos cosas. Una, que todo cuadrilátero tiene dos diagonales, ¿no?
¿Qué otra cosa? ¿Quién más me puede decir qué más podemos deducir de esto? ¿Qué más podemos deducir de esto? Que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero suman, dan, ¿cuánto? 360. 160. 360 grados. Espérame, alguien me está pidiendo entrar, déjenme ver quién es. Ah, ya. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Y antes de entrar a la parte del libro, quiero también que veamos las propiedades y características. Una, lo que les decía, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero convexo es igual a 360 grados. La suma de sus ángulos de A más B más C más D son 360 grados. Que fue lo que vimos aquí, ¿no? A más B más C más D son 360 grados. Las diagonales de un cuadrilátero convexo se cortan. Eso es muy importante. En un convexo, las diagonales siempre se van a cortar. ¿Ok? Es muy importante. En esta parte no se cortan porque en este cuadrilátero es no convexo. ¿Ok? Todos los triángulos convexos pueden expresarse como la unión de dos triángulos con lado común en una de las diagonales. ¿Sí? O sea, todos los cuadriláteros convexos van a acabar en triángulo. Aquí, si se dan cuenta, tenemos un triángulo, tenemos el triángulo, si aquí le ponemos E, tenemos el triángulo AEB, tenemos el triángulo BEC, tenemos el triángulo CED y tenemos el triángulo AED. ¿Ven? Entonces, todos los cuadriláteros convexos pueden expresarse como la unión de dos triángulos con lado común en una diagonal. ¿Sí? Aquí tienen en lado común una diagonal. Si se unen con cuatro segmentos los puntos medios de todos los lados de un cuadrilátero, entonces dichos segmentos forman un paralelogramo. Ahorita vamos a checar lo que es un paralelogramo. Si se unen con cuatro segmentos los puntos medios de todos los lados de un cuadrilátero, entonces dichos segmentos forman un paralelogramo. A ver, ¿por qué paralelogramo? Fíjense, este es un rectángulo, ¿no? Vamos a duplicar esta diapositiva. Vamos a ver. Sería un paralelogramo, ¿no? Se llaman paralelogramos porque sus diagonales de entrada son paralelas. Esta es paralela a esta y esta, este es el segmento A, B, C, D.
el segmento AB es paralelo al segmento CD y el segmento BC es paralelo al segmento AD. Bueno, no soy muy bueno para dibujar con mouse. Bueno, para dibujar de cualquier forma, en verdad, pero... ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces decimos, si se unen con 4 segmentos los puntos medios de todos los lados de un cuadrilátero, entonces dichos segmentos forman un paralelogramo. Si hay un segmento por la intersección de las diagonales de un cuadrilátero y uno de los lados opuestos, determinan los cuadriláteros con un lado común. Y si un cuadrilátero está circunscrito, la suma de sus lados opuestos es igual a AB más CD, que es igual a BC más DA. Ahorita vamos a explicar todo esto bien. Vamos a ir a la parte del libro. Tenemos aquí, entonces, ¿cuál de estos es el trapecio? ¿Me pueden decir? Otra vez, no sé. Bueno, yo no veo. Yo ¿Eh? tampoco lo que iba a decir. ¿No ven? No. Cuando me paso de una pantalla, de una parte a otra es donde se pierde, ¿no? Ahí ya. Bueno, ¿cuál de estos es el trapecio? Primero, ¿no? Sí, es el primero, creo. ¿Solamente este? Sí. Sí. ¿Estos Sí. qué son los que están acá? Paralelogramos. Son paralelogramos, así es. Podemos decir que tanto el rectángulo, podemos decir que tanto el rectángulo como el rombo, perdón, ese es el rectángulo. ¿Alguien me puede decir cómo se llama el primero? Para el trapecio. Así No, es. ¿el segundo o el primero? Ese es el romboide, Ajá. 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 ¿sí? Este es rectángulo, este es Cuadrado. rombo Ajá. y este es el cuadrado, ¿ok? Ahora, vamos a ver esta sí se hace. Es muy importante que recordemos la parte de los triángulos. Tiene mucho que ver, porque acuérdense que una de las primeras características es que todo cuadrilátero convexo puede expresarse como la unión de dos triángulos. Entonces, por eso es muy importante que recordemos las características de los triángulos. Dice aquí, demuestre lo siguiente. ¿A qué lados opuestos de un paralelogramo son congruentes? Sea el segmento A, B, C, D un paralelogramo. Trazando la diagonal AC, que es esta. Dice, como el segmento AB es paralelo al segmento CD, nos dice que el segmento AB, que es este, es paralelo al segmento CD, que es este. Fíjense, ¿qué les recuerda a esto de lo que vimos anteriormente? ¿Qué sería si CD y BC son paralelos? ¿Se acuerdan de esto?
Ajá. Ángulos alternos internos. Estos Así va a serían decir. 2 y 3, ¿no? Y 1 y 4. ¿Ya vieron? Sí. Por eso dice que como el segmento AB es paralelo al segmento CD y el segmento BC es paralelo al segmento AD, entonces los ángulos 2 y 3 son iguales. ¿Sí? Como les dije aquí, ¿no? Que son ángulos alternos internos. Y el ángulo 1 y 4 son iguales. Y aquí dice que son alternos internos. Luego, por el criterio de congruencia, tenemos, por el criterio de congruencia ángulo, lado, sabemos que el triángulo ABC, que sería este, ABC, es congruente al triángulo CDA. ¿Sí? Porque tienen dos ángulos iguales. En este caso sería... ¿Alguien me puede decir cuáles son los ángulos iguales? En este caso, los ángulos iguales del triángulo ABC con el triángulo CDA, dice que son dos triángulos iguales. En este caso sería 3 y 2 y 1 y 4, ¿no? ¿Y cuál sería uno de los lados iguales? Pues entrada a este, ¿no? La diagonal es igual para los dos lados. Y estos dos ángulos de las diagonales a ver qué quieren entrar unos. Que tienes mal señal porque unos se entran y salen. Llegas tarde, Nini. Bueno, entonces decimos que es ángulo, lado, porque en el triángulo ABC y en el triángulo CDA tienen iguales dos ángulos que es igual 3 y 1 y 4 y 2. Y el igual de entrada es sería el segmento AC, que es igual de los dos lados. De donde se sigue que el segmento AB es igual al segmento CD, lo que les decía. Por eso son paralelogramos, porque tienen dos rectas paralelas. Y el segmento AD es paralelo al segmento AC. Hasta aquí, ¿alguna duda de los que estaban aquí, no de los que acaban de entrar? ¿Alguna duda? Hasta este momento. Miguel García y Ricardo Ramón, necesito que pongan la cámara, si no los voy a sacar de la clase. Bueno, me dicen que ya me quedan 10 minutos, en lo que todos se conectaron y eso tardaron un poco. Les voy a mandar otro enlace ahorita para continuar y no quedarnos a medias, ¿sale? Entonces, Profe, es que tenemos otra clase a la 1 de química. Sí. Bueno, entonces vamos a... O solo que sea después de esa clase.
Pero se conectaron bien tarde, media hora después. Pero también tenemos clases de inglés. Por eso ¿De les estoy inglés? comentando. ¿De inglés? No. No, pues solo, que sí. solo es de química, una. Él avisó. No, ya no voy a dar la... Digo, se conectaron tarde ustedes. Es su culpa. Yo ya la doy por visto. Bueno, vamos a terminar con los 5 o 10 minutos que nos quedan. Tenemos aquí otra, que los pares de ángulos adyacentes de un paralelogramo son suplementarios. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el segmento A, B, C, D de un paralelogramo, según esta figura, si trazamos la diagonal del segmento AC como la suma de los ángulos interiores de un triángulo, tenemos que el ángulo 3 más el 4 más el B es igual a 180 grados. O sea, el ángulo 3 más el 4 más el B suman 180 grados. Por eso decimos que son suplementarios. En este caso, el ángulo 1, 2 y D también forman 180 grados. ¿Ok? Dice, como se puede observar en la figura 13, luego del el ángulo C es igual a 2 más 4. Y aquí ya estamos sumando, ¿no? El ángulo C es igual a la suma del 2 y 4, ¿no? El ángulo A es igual a la suma del ángulo 1 y 3. En este caso, como decimos, el ángulo D y el ángulo B son iguales. ¿Alguien me puede decir cómo podemos sacar el ángulo B? ¿O el ángulo D? Restando los ángulos que tenemos. Bueno, al ángulo D, Podemos restar los ángulos que tenemos. No se puede. Ah, sí. fíjense, el ángulo D es la diferencia entre más el ángulo 1 más el ángulo 2, ¿cuánto debe de dar? 180 grados, ¿no? Entonces, el ángulo D va a ser igual a 180 grados menos Menos la suma de el los ángulo ángulos. 1 menos el ángulo 2, ¿no? Y eso nos va a dar el ángulo D. O sea, si el ángulo 1, vamos a decir que vale 20 grados, y el ángulo 2 vale 20 grados, ya tenemos menos 40 grados. Vamos a suponer eso, ¿no? Vamos a decir que el ángulo uno es igual a 20 grados. En este caso, ¿es igual o es diferente el ángulo 2? ¿Qué tipo de triángulo tenemos ahí? ¿Cuánto? Vamos a ponerle al ángulo 2, que es igual a 20 grados también. Entonces, el ángulo D es igual a 180 grados
menos 40 grados. Por lo tanto, el ángulo D es igual a 140. 140. ¿Sí? ¿Y cuánto vale el ángulo B? ¿Alguien me puede decir cuánto vale el ángulo B? En este caso, el ángulo B y el ángulo D son iguales, ¿no? Ujú. Porque tenemos Pues la congruencia de 140, ángulos. ¿no? ¿Eh? Así es, porque tanto el ángulo 3 y 4 vale igual que el ángulo 1 y 2, entonces el ángulo B vale lo mismo. ¿Ok? Bueno, lo mismo, nada más tienen que tener en cuenta esta parte de triángulos, ¿no? Manejar, si hicieron bien la tarea de triángulos, no van a tener ningún problema. Les voy a dejar, no sé si puse ese video, les voy a dejar, hay un maestro ahí en internet que se parece medio autista, pero es muy bueno y sobre todo que explica mucho este tipo de las cuestiones de los segmentos y de las congruencias. ¿Sí? Entonces nos vemos el día de mañana. Ya mañana será otro tema. Y mañana ya subo nuevo tema, aunque vamos atrasados en la explicación. No importa que me vayan entregando tarde, pero sí, yo creo que es dentro de esta evaluación, voy a calificar lo que es círculos y polígonos. No, a ver, espérenme. Dentro de esta es semejanza y polígonos. Si me da tiempo de ver la parte de círculos, lo anexaré. ¿Ok? Bueno, nos vemos el día de mañana a las 12. Y voy a arrancar más tardar a las 12:15. Y los que no se conecten, pues bueno, voy a pasar. Ya les comento que me están pidiendo ya cómo van los avances de las tareas. Entonces voy a empezar a mandar los flachazos de cómo van las tareas al día de hoy. ¿Ok? Vuelvo lo mismo. No, si me entregan una tarea atrasada, las voy a tomar en cuenta, pero va a llegar el momento que no les va a dar tiempo. O sea, sí, sobre todo la tarea que tienen que hacer a mano, sí les va a costar tiempo. Yo sé que los cuestionarios pues, se contestan del libro, pero la parte de que hay que, me queda un minuto, la parte que hay que contestar del libro y me tienen que tomar foto y mandármelo, pues es lo que les lleva tiempo. El día de hoy lo dejé libre, no he subido tema porque estoy esperando que se pongan de acuerdo, le estoy dando esta hora de hoy, ¿sí? Pero el día de mañana subiré nuevo tema, aunque vayamos atrasados en las explicaciones. ¿Ok? Bueno, ahí les dejo el enlace del tipo youtuber que digo que se ve que es medio autista, pero es muy bueno, es un argentino. Estamos en contacto y nos vemos el día de mañana.